Hola, buenos días. Mi nombre es María Carballeda. Yo soy profesora de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Historia del Arte con énfasis en arte moderno y contemporáneo. Vamos a hablar un poquito acerca de Picasso y lo que su obra y su persona representan para la historia del arte. Picasso es un pintor español, nacido en Málaga en 1889, que va a estudiar posteriormente en otras ciudades españolas como La Coruña y Barcelona, principalmente motivado por los frecuentes viajes de su padre, ya que por motivos de trabajo tuvo que mudarse varias veces de empleo y de ciudad. ¿Qué representa para la historia Picasso? Picasso representa para la historia del arte uno de los hitos fundamentales y una de las figuras punteras y primeras en cuanto a la representación. Algunos historiadores afirman que no hubo una figura tan relevante para el arte desde el nacimiento y muerte de Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. La razón de que tenga esta consideración y este puesto en la historia universal es básicamente porque él cultivó todos los estilos contemporáneos, fue decisivo en el nacimiento de algunos estilos contemporáneos, como por ejemplo el cubismo. No hay nada más que pensar que, por ejemplo, el cubismo representa la negación de toda la forma en la que se venía representando desde el Renacimiento. Es decir, que si la gran aportación del Renacimiento a la historia del arte fue el uso y la concepción de la perspectiva y el introducir la tridimensionalidad en la obra representada, Picasso representa en este momento la supresión de esa conquista que se había formalizado desde el Renacimiento, pero no es el suprimir una conquista por suprimirla, sino el visualizar la pintura como un índice de veracidad. Es decir, si la perspectiva va a representar, introducir un elemento que no es verídico, puesto que la tridimensionalidad no existe en el plano, el negarla representa volver a la pintura a un grado de verismo en cuanto a lo representado. Eso solamente con el cubismo. Aparte, incursionó en el surrealismo, en el dadaísmo, en el fauvismo, y prácticamente todos los movimientos contemporáneos tienen una deuda con Picasso. ¿Consideras que Picasso fue un niño prodigio? Absolutamente sí. De hecho, cuando él ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, tenía unos 6-7 años menos que la mayoría de sus compañeros. La mayoría de los chicos estaban ahí con edades por encima de los 18 años. Él ingresa con 14 años. Su examen de acceso era copiar la obra de varios grandes maestros y le dieron un mes para realizar esta tarea. Creo que eran 4 obras que tenía que copiar de maestros ya consolidados y consagrados en la historia del arte, y él regresó al día siguiente con las obras terminadas. No solamente eso, sino que además las obras de él tenían una mayor calidad técnica que la de la mayoría de los estudiantes que estaban egresando de la Academia de San Fernando. Fue considerado un niño prodigio no solamente por los historiadores posteriores, sino también por sus maestros y por sus contemporáneos. De hecho, su padre, que era un gran amante de la pintura, y además él hacía sus pininos en el mundo de la representación, al día siguiente que él obtuvo el título de esta academia, le entregó sus pinceles y se dice que nunca más volvió a pintar. ¿Por qué se considera uno de los artistas más influyentes del siglo XX? Se considera uno de los artistas más influyentes del siglo XX porque él solo podría explicar todo el arte moderno y gran parte del contemporáneo. Es uno de los artistas más influyentes porque cultivó prácticamente todos los estilos existentes en su época, y en todos aportó, en todos fue innovador, en todos introdujo elementos nuevos, en todos propuso una mirada diferente para el arte. A casi todos los artistas le aportó una visión crítica del quehacer del artista, no solo para su obra, sino para la obra de sus contemporáneos. Y todavía en el mundo de hoy, considerado pues la posmodernidad, Picasso es un referente ineludible.
¿Por qué la Guernica se considera una obra ícono del arte universal? El Guernica se considera un ícono del arte universal por varias razones. Una, el momento histórico en el que se pinta, 1937. Había estallado la Guerra Civil Española y Guernica, eso representa un hecho histórico. Los alemanes bombardean la ciudad vasca de Guernica, dejando pues una gran baja entre la población, puesto que fue un bombardeo indiscriminado. Sin embargo, cuando Picasso le piden que participe en la Exposición Universal de 1937 con una obra, él se niega, no quiere participar puesto que él estaba exiliado en Francia. Cuando ocurre el bombardeo de Guernica, él dice que va a participar y participa con esta obra. Pero independientemente de esa coyuntura histórica, porque lo único que hace referencia al hecho histórico es el título, por lo demás todos los elementos que constituyen la obra, en ninguno de ellos hay no hay ninguna otra alusión al bombardeo per se, sino que es una reflexión. El Guernica es una reflexión en doble vía, por un lado sobre la barbarie y sobre la matanza y sobre la hecatombe que puede suponer un acontecimiento bélico desde el punto de vista social. Por otro lado, es toda una revolución en la plástica, puesto que es una obra en blanco y negro, le suprime todos los elementos que se asocian a la vida, como por ejemplo el color, le suprime la perspectiva, le suprime incluso el verismo en la figuración. Las figuras son esquemáticas, geométricas, duras, corrosivas. No hay nada bello. En esa obra no hay nada bello, como en el mundo de la guerra no hay nada bello. Todo lo que se crea en la paz se destruye con la guerra, y ese es un gran mensaje que sobrevive a Guernica, sobrevive el acontecimiento específico y siempre será válido para la humanidad.